carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 12. Leámoslo en el nombre de Jesús. Primera Corintios, capítulo 10, del 1 al 12. ¿Ya lo tenemos? Bueno, leámoslo en el nombre de Jesús. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesucristo. Pero de los demás de ellos no se agradó el Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tomen su lugar, amados hermanos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Vamos a hablar de lo que es previniendo el descuido espiritual. Previniendo el descuido espiritual, algo que es frecuente. ¿Cómo comienza Pablo esta enseñanza en lo que hemos leído? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Este es el punto de partida que Pablo tiene para mostrarle a la iglesia de los fracasos que se dieron y que se pueden evitar en cuanto al pueblo de Dios. Tenemos esto que, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí en este punto, mis hermanos, es donde muestra el ejemplo por qué los israelitas fracasaron, por qué los israelitas fueron vencidos en las guerras y por qué también cayeron en los juicios de Dios. Todo por causa de la desobediencia al mandato divino. Los judíos habían gozado de grandes privilegios. Lo tenemos en la Escritura, hermanos, una cantidad, cosa que no está todo, pero hay mucho ejemplo de que nos habla de lo que ellos gozaron, de ese privilegio, pero habían caído en grandes errores. Habían fracasado, habían tropezado continuamente en cuanto a la obediencia de nuestro Señor. La providencia de Dios fue con ellos y lo sigue siendo.
porque es el pueblo escogido de Dios. Y de lo que pasó, ¿por qué, hermanos amados? Todo eso que sucedió al pueblo de Israel nos debe advertir a cada uno de nosotros. Es palabra de Dios que fue para ellos, y nosotros estamos regidos también por los mandamientos, por las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos gozar verdaderamente de lo que es esa salvación tan grande que el Señor ha prometido para aquellos que le temen. El apóstol da esta enseñanza, hermanos amados, y especifica algunos privilegios, algunos, no todos, que Israel tuvo en el camino hacia Canaán. Privilegios grandes que ahora no se han repetido, pero están escritos en la Escritura para que nosotros entendamos y creamos las maravillas que Dios hace con el hombre. Y no importando lo que el hombre piensa, o cree o se revele, la misericordia de Dios está en su favor y sigue estando en nuestro favor. Cada uno de nosotros podemos pensar cómo ha sido nuestra vida en el pasado y ahora estamos formando parte de la gran familia de Dios. ¿Fue porque lo merecíamos? Jamás. ¿Fue porque lo ganamos? Peor. Por gracia, dice la Escritura. Por gracia somos salvos, no por obra. Es un regalo que nuestro Dios ha dado. Tenemos algunos de los privilegios que el pueblo de Israel tuvo. Primeramente, su liberación de Egipto. Dios liberó a este pueblo. ¿A quién le podría interesar una nación de esclavos? ¿A quién podría interesarle? Verdaderamente solo al Dios de toda gracia, porque Dios no ve posición social o económica, Él ve un alma que necesita del poder de Dios. Él no ve posiciones como en lo que es de este mundo. En este mundo hay un refrán que se dice, tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. Delante del Señor no tenemos nada. Nada tenemos. Todo es del Señor. Por lo tanto, hermanos, de nosotros debe ser darle toda la gloria, el reconocimiento, la honra y el honor a ese gran Dios misericordioso que ama a los suyos. Conduce a este pueblo a través del mar. Todos sabemos cómo Dios hizo el milagro que se abrió el Mar Rojo, una enorme autopista donde en una noche pasaran cerca de 3 millones de personas. Dios lo hizo para darle un escape a Israel del ejército de Faraón. Hizo que pasaran. El ejército vio cómo Israel pasó. Ahora dijeron ellos, vamos detrás de ellos nuevamente, sin darse cuenta. La bendición era para Israel, pero el juicio era para Faraón y su ejército. Por lo tanto, ese ejército quedó en las profundidades del mar. Fueron todo esto lo que el Señor hizo. Los judíos pasaron al otro lado sin ningún problema. Seguramente cuando el último salió de la orilla del mar, le da gracias a Dios. Estamos a salvo del ejército de Faraón. Pero Dios tenía ese juicio para este ejército. Y aquí nos habla, hermanos amados,
de cómo el Señor, cuando este pueblo entró al desierto, algunos de ustedes que han estado en lugares donde es desierto, podrán darse cuenta que verdaderamente lo que se dice allí, de lo caliente que es en el día y lo helado que es en la noche. Cuando este pueblo entra al desierto, Dios forma una nube, los cubre con una sombra y los mantiene frescos para evitar una insolación en todo este pueblo. Pero luego por la noche es lo contrario, es lo más frío, donde la persona muere de hipotermia. Pero Dios esa nube la convierte en fuego para darles calor. Privilegios que solo Dios los puede dar. ¿Por qué, hermanos? El amor de Dios es tan grande que nunca lo vamos a comprender. Nunca entenderemos, pero que sí sabemos que nuestro Dios, eso sí, que somos salvos por gracia también. Por lo tanto, pertenecemos a esa gran familia de Dios. Igualmente el alimento espiritual que ellos tuvieron. ¿Cuándo se ha escuchado nuevamente que haya caído pan del cielo, como lo pasó con Israel? Los 40 años que tuvieron de peregrinación, diariamente Dios les daba ese alimento todas las mañanas, pancito recién horneado, recién horneadito, solo recogían, ese era el trabajo, y prepararlo como ellos quisieran, o comerlo como quisieran ellos. La bendición de Dios estaba, no los dejó realmente que pasaran necesidades. Y la bebida espiritual también que tuvieron, todos bebieron del agua de la roca. La Escritura nos dice que aquella roca que le seguía era Jesucristo. ¡Qué privilegio tan grande había en este pueblo! Las bendiciones que Dios mostró para ellos. Estos fueron algunos de muchos privilegios, hermanos, que tuvo este pueblo, porque realmente lo ha tenido y lo sigue teniendo grandes privilegios. He tenido oportunidad, hermanos, de leer la historia de Israel desde su comienzo hasta el año 1973, donde sí realmente la mano de Dios ha estado en favor de este pueblo. Para muchos en el mundo es un pueblo aborrecido, pero para Dios es un pueblo protegido, como lo somos nosotros. Somos la iglesia del Señor. No somos mejores que Israel. Israel no es mejor que nosotros, porque es un mismo Dios que nos gobierna nuestras vidas. No somos extraños a nuestro Señor Jesucristo. Se nos especifica también de no solo los privilegios, sino algo de aquellos pecados relevantes que tuvo Israel contra el Señor. La palabra de Dios nos dice, 10 veces lo tentaron. Tentar a Dios es grave, hermano. Muchos creen que con tentarlo, creen que Él va a obedecer, va a hacer lo que pide. No, se está haciendo un pecado. Uno de los pecados de tentación que este pueblo tenía era, ¿está Dios con nosotros o no? Viendo los milagros día con día en su favor y todavía diciendo, ¿está con nosotros o no? Y nosotros en lo material, ¿cómo sintiéramos a alguien que le estamos ayudando y nos dijera, ¿cuándo me has ayudado? Sintiera ofendida la persona.
nuestro Dios, hermanos amados, el hecho que no lo vemos, eso no quiere decir que por eso lo vamos a irrespetar. Dios es espíritu, está en medio de todos. Él nos ve, Él nos oye, Él sabe lo que nosotros decimos y Él sabe lo que nosotros pensamos. No hay nada que a Dios se le esconda. Por lo tanto, hermanos amados, tengamos cuidado en no tentar a nuestro Dios. Ahora, todo esto que sucedió al pueblo de Israel nos sirven a nosotros como una advertencia, nos sirven para nuestra vida espiritual no caer en esas tentaciones como estos cayeron. Dios cubrió todas sus necesidades, todo lo que necesitaron este pueblo de Israel y ellos. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron? Se lanzaron a la idolatría. La idolatría, hermanos amados, es creer en un Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Ya es idolatría. El Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Prohibió la idolatría y estos, viendo tantas cosas, se lanzaron a creer en lo que es un engaño. Pero esto, hermanos amados, sucedió al pueblo y algunas veces, hermanos y hermanas, caen en este pecado que debería de no sucederlo, pero sucede cuando nosotros tenemos el descuido espiritual de nuestra vida. Dios cubrió todas esas necesidades y estas cosas están como ejemplo escritas para amonestarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 10:6. 1 Corintios 10:6 nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No codiciemos. Verdaderamente hay un error grave. El cristianismo, si descuida su vida espiritual, hermanos amados, nunca es por falta de información, es por incredulidad que suceden grandes cosas. ¿Por qué? Porque la información la tienen, pero el caso es que a veces no lo creen. Y allí es donde viene el tropiezo espiritual del creyente, cuestionar la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis encontramos de cómo el hombre se rebeló contra Dios. La rebelión del hombre, empezando desde el primer hombre, Adán. Desde el libro de Génesis, hermanos amados, encontramos también toda la bondad de Dios en favor del hombre. ¿Por qué? Nuestro Dios no nos desampara, no se aparta. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Eso es lo que afecta en nuestras vidas. El hombre siempre ha querido gobernarse a sí mismo. Y eso lo podemos ver, hermanos. Aquellos que tienen más de un hijo no dejan de sentir esa rebeldía a veces con los hijos, que no quisieran obedecer a sus padres. Lo mismo se hace con el Señor. Cada quien quiere hacer lo que la gana le dé. ¿Por qué, hermanos amados? El hombre se niega a volverse a su Señor. Se niega a Dios gracias. Aquí hay un pueblo, y no solo aquí, sino en todo el mundo, hay pueblo que alaba y glorifica ese nombre. Hay pueblo que da la honra y la gloria donde quiera que estén.
no importando las amenazas de las políticas de sus países, estos adoran, glorifican a este Dios de toda gracia. Realmente, hermanos amados, ¿qué Dios como nuestro Dios? ¿Qué Dios como nuestro Dios? Un Dios bondadoso, misericordioso, tan justo y tan verdadero. Comenzamos, hermanos amados, a ver de cómo el hombre se niega a volverse al Señor. Empezamos desde el primer homicida del mundo. El primer homicida, y siguiendo por toda su descendencia, cómo el hombre se entregó en la maldad y negó al Señor su Dios. Todo esto, ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminó toda esa generación antediluviana? Bajo el juicio de Dios de lo que fue el diluvio. Terminó con esta generación que verdaderamente se negó unirse al Señor. Hermanos amados, tengamos presente, Dios verdaderamente se tarda a veces en hacer o responder. Muchas veces la tardanza de Dios, nosotros o algunos la ven como una debilidad de Dios. No es así, hermano. Vemos la maldad como se ha extendido en todo el mundo. Aún había un país en Europa que verdaderamente ese país era admirado de su forma de vida y de respeto que se tenía, pero ahora lo vemos que ya se armó hasta los dientes. ¿Por qué, hermanos? Todo ha caído en cuanto a la duda o lo que el hombre quiere hacer lo que se le viene. Pero la tardanza de Dios no es debilidad, sino compasión y misericordia para el hombre. El hombre piensa y hace como quiere, pero mientras tiene vida esta persona hay esperanza. Hay esperanza. Pero cuando el hombre verdaderamente se empecina, no quiere nada de Dios, lo saca de su ser, también Dios lo deja fuera. No todo el tiempo lo va a tolerar. Si esto el hombre lo entendiera, hermano, fácilmente cambiara la vida de maldad. De que nuestro Dios es un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira, pero es grande en misericordia. Si Él fuera verdaderamente que rápido la ira la tuviera, nadie viviera sobre este planeta. Pero nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Y nuevamente, hermanos amados, Dios envió ese diluvio donde murió toda aquella generación maligna. Pero nuevamente el hombre vuelve a crecer, vuelve nuevamente a multiplicarse sobre la tierra y vuelve la maldad con él. Ahora, hermanos amados, ¿de qué no se habla de maldad en el mundo? Pero a Dios gracias que en medio de este mundo de maldad hay un pueblo que todavía confía en su Dios. Estamos confiados que tenemos un Dios protector, un Dios salvador, un refugio en Jesús que nos puede liberar de cuantas circunstancias negativas vengan,
Vemos cómo este mundo sufre, pero, mis hermanos amados, también nosotros, pero tenemos una esperanza en el más allá. Los cristianos no estamos ignorantes en cuanto a los juicios que caerán en este mundo. No lo ignoramos. La Escritura nos lo dice de cómo será el final para este mundo y como también lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Tenemos en Jesús una vía de escape cuando le buscamos y echamos mano a la vida eterna. Es un refugio seguro con el hombre. En el versículo 12 que leíamos nos dice, así que el que piensa estar firme, mire y no caiga. Esto solamente nosotros podemos, hermanos amados, tener esta decisión. Se presentan circunstancias negativas donde con facilidad puede entrar en el mal. Peor cuando la gente vive en un lugar que nadie le conoce. No se oculte de la gente, ocúltese de nuestro Dios, hermanos. Con la gente no tiene ningún compromiso. Nuestro Dios tenemos un día que dar cuenta de nuestros hechos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones que hicimos mientras teníamos vida. Vivir la vida espiritual es una realidad que todos tenemos que vivirla. Tenemos esa información en la Escritura. El Dios que adoraron los israelitas es el mismo Dios que nosotros adoramos. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, ni cambiará. El que piensa estar firme es una decisión que debemos de tomarla para el bienestar espiritual de nuestras vidas. Una caída grave, fijémonos en esto, hermanos amados. Una caída grave espiritualmente nunca sucede el mismo día. Nunca sucede una caída grave, nunca sucede el mismo día. ¿Por qué, hermanos amados? Es el resultado de una serie de desviaciones que ha tenido. Poco a poco ha ido perdiendo el temor de Dios y empezó a hacer lo malo. Así es como vienen una serie de desviaciones anteriores que el creyente ha hecho y sigue haciendo. Y de muchas faltas, hermanos, no juzgadas. Todo esto viene a afectar, pues esto ha debilitado el sentido de la santidad en la persona. Muchos dicen, no, que me sorprendió el pecado, ya venía adelantándose con otras cosas más. Cuidado, hermanos amados, el que piense estar firme, piense lo demás. ¿Por qué, hermanos amados, han debilitado el sentido de santidad? Han contristado al Espíritu Santo, han interrumpido esa comunión con el Señor. La persona ha dejado de orar y ha dejado de adorar al Señor. Orar es una cosa y adorar es otra, hermano. De esto la persona ya se ha alejado para que sucedan estas caídas. Muchas veces somos testigos, hermanos, de indiferencias espirituales. Le dice el hermano o hermana, ya tengo días de no verle, pero sí, ya al rato llego. Son indiferencias espirituales que van afectando la vida, hermanos.
Nunca veamos este lugar como un compromiso, veámoslo como un honor que Dios nos presta para venir al altar a darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo. Dios nos permite que seamos testigos de caídas dolorosas en otros. Yo he sido testigo de ver caídas dolorosas en otros hermanos. Hay un hermano que eso ya, puedo decirle, ya anda cerca de 45 años que sucedió eso y no lo he podido olvidar. Llegaban al templo con su esposa, sus hijas, y este joven se veía bien activo, se le veía bien sumiso a las cosas de Dios, pero en la esposa se le veía como que ella vivía, bueno, cómo, no sé, pero no levantaba ni la cabeza y toda, bueno, yo decía, esta señora ya no le siente gusto a esta vida aquí. No, era la forma como este hombre la trataba. Un día domingo, porque solo domingo llegaban, solo llegó ella con sus 2 niñas. Le digo, ¿y su esposo hoy no vino? Hermano, me dice, tiene 4 días de haberse perdido, pero le quiero decirle que él tiene doble vida. No es lo que usted ve como lo hace aquí. Él tiene doble vida. Aquí se muestra bien humildito, pero afuera es otro. Tiene 4 días de no llegar, de seguro está preso. Yo me dice, hoy aprovecho a irme por donde mis padres. Yo he venido a despedirme de ustedes. Bueno, ya no la vimos. Después de unos meses, el pastor me dice, hermano, yo quiero instalar un campo de predicación, pero dentro de Mariona. Y quiero que usted tome ese campo. Le digo, de acuerdo, voy. Así es que hicimos los permisos, ¿verdad? para poder entrar ahí y tener ese campo de predicación. Y primer día llegó poquita gente, pero entre ellos voy ahí viendo al hermano este. Y desde que terminamos, le digo, ¿qué ha pasado, hermano? Le digo, que tengo tiempo de no verlo. Hermano, lo que yo mostré en la iglesia era otra cosa a lo que es mi vida. No, me dice, yo nunca me corregí. Y para colmo se me pasó la mano. Y ahora estoy condenado. Mi esposa no sabe dónde estoy porque no me ha venido a ver, ni sé nada de ellos. Perdí mi esposa y mis hijas también, me dice, y mi libertad. ¿Cuándo saldré? No lo sé. Pero me dice, estas cosas, estas caídas sí duelen. Hermanos amados, Dios nos permite ver esas cosas como un testimonio a nuestras vidas, de que así como estos quisieron mostrar algo que verdaderamente no lo vivían, creyendo engañar a Dios, hermanos, a Dios no se le engaña. Y no tenemos por qué ocultarnos del hombre. Con el hombre no tenemos ningún compromiso. Todos tenemos un mismo compromiso con nuestro Dios. Dice la Escritura que seremos llamados a juicio. El libro de las obras se va a abrir, donde estará anotado todo lo que fuimos. Depende de nosotros cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Cuidémosla, no la veamos, hermanos amados, como algo que verdaderamente, no nos interesa. No, esta vida, tengamos presente, es pasajera, es una sombra. Santiago dice que es como una neblina.
ustedes pueden ver la neblina cómo desaparece en un momento. Nuestra vista no puede ver más allá de la neblina, pero de repente, así es nuestra vida. Mientras el cuerpo tiene vida, hay esperanzas. Pero cuando este cuerpo deja de vivir, ahora estamos expuestos a ese juicio, porque establecido está que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Vemos también estas dolorosas caídas en otros, como también es muy triste que en el rebaño de Dios, es muy triste que en la congregación del Señor hayan heridas, y de esas heridas grandes no vienen de lobos y leones del mundo, muchas veces de las mismas ovejas vienen. Tengamos cuidado, hermanos. Nuestro Dios es un Dios que verdaderamente no quiere el mal de cada uno, pero es de nosotros que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Es necesario que en medio de tanta adversidad podamos mantenernos firmes, sin caídas. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia de nuestro Señor Jesucristo. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano. No te conformes con decir, no, yo ya estoy caído. Como una vez un muchacho, yo lo conocí desde niño, evangélico, nació en un hogar evangélico. Lo vi creciendo, pero oía los gritos que se daban porque vivíamos enfrente de esa congregación. Alma que pecare, esa morirá. Eso se oía cada día. Hermanos amados, muchas veces gritamos con la voz en cuello, creyendo que nosotros estamos en una altura y no vamos a caer. La Escritura dice que no hay hombre que viva que no peque. Pero tenemos un Salvador. Ese muchacho lo vi ya grandecito, él a nadie le hablaba, bajaba borracho. Como a las 3 veces que lo vi borracho, le digo, mira, detenete, quiero hablar con vos. Le digo. Yo te he visto un testimonio de que eras orgulloso, pero no has hecho lo malo. Pero hoy, ¿qué haces de andar borracho? Dando mal ejemplo a la gente. Es que yo soy tizón del infierno. ¿Quién te ha dicho eso? Es que estoy caído. ¿De dónde te has caído si nunca se han levantado ustedes? Porque esa doctrina que tienen es doctrina que han traído de Roma. No es la doctrina bíblica que el Señor te manda. Te quiero ver mañana a las 7 de la mañana en este lugar. ¿De acuerdo? Sí, a las 7 ahí estaba. Siguiente día llego, ahí lo hallé y me lo llevé para la casa. Y le expliqué el plan de salvación. Y me dice, verdaderamente estamos equivocados. Esto yo no lo sabía, ni nunca se ha predicado. No, me dijo, y aquí en adelante yo hasta aquí llego con este pecarme. Y verdaderamente no he sido perdonado. Y le voy a hablar a mi papá, porque era el pastor, y le digo, te va a correr. Y de veras. Él le dijo, papá, no hemos crecido, no somos salvos, estamos perdidos por esto y la Escritura. Te vas. ¿Por qué? No quieren a veces entender el plan de salvación definido que está en la Escritura, porque se quedan con las tradiciones traídas de Roma. Más tarde vi a ese muchacho
gordito, y era bien seco antes, bien gordito, y le digo, ¿cómo estás? Ahora sí, me dice. Ahora sí, me dice, estoy levantado, no estoy caído. Ahora no soy tizón del infierno, soy salvo. Hermanos amados, eso es cuando nosotros verdaderamente nos quitamos ese complejo. No, que ya pequé. Si el justo cae 7 veces se vuelve a levantar. Pero no se confíe, hermano. No piense que les estoy suavizando lo que es el pecado. El pecado hace una barrera entre Dios y el hombre. Cuidado, mantengámonos de la mejor forma posible delante de Dios. ¿Por qué? Dios es misericordioso, justo, hasta tolerante. Pero hay un momento que también Él le pone fin a esto. Y la persona desecha la gracia de Dios, también Él es desechado. ¿Por qué? No quiere creer en el Señor. Pero esto, hermanos, no es para los del nombre. Sepamos, hermanos, que este no es un orgullo material, sino espiritual. La iglesia del nombre de Jesús es la iglesia que lleva su nombre. La Escritura dice en Juan 1:12, que los que han creído en su nombre, Dios les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuándo es que creemos? ¿Cuándo es que lo recibimos ese nombre? ¿Cuándo es que creemos? Es cuando aceptamos ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque ahí es para remisión de pecados. Por lo tanto, esto es lo que Dios pide de cada uno, hermanos. Dios no prometió a la iglesia realmente un mundo de rosas, un mundo de paz y de felicidad. No. En el mundo tendréis aflicciones. Él advirtió. Vamos a ser probados y vamos a ser reprobados. Nuestro Dios lo permite. Pero esto no es para fracaso, sino para elevar un grado más en nuestra fe. Los problemas nos llevan a buscar a Dios. Muchas veces vienen problemas de enfermedades graves, tal vez en los hijos, y los padres lloran. Médico les dice que no tiene remedio, y esto dice, ¿por qué Dios me...? Pero ahí están orando, lo que Dios quiere es que se acerquen más. Y el milagro Dios lo hace para la honra de su nombre. ¿Pero por qué? Ha elevado un grado más de fe, hermanos amados. Y a veces esos problemas son los que nos ayudan. Y nosotros decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me sucede esto? Dios tiene la mirada en usted. Dios quiere que ninguno se pierda. Aquella mano que se extendió en favor de Pedro, también esa misma mano está extendida en favor nuestro. No estamos solos, hermanos. En los problemas, en la aflicción, en el peligro, no estamos solos. Jesús está de nuestro lado. Solo tomémonos de la mano del Señor y el peligro pasará. Pero al que cree, todo le es posible. Dios tiene tratos con el que cree y con el que obedece. Pero con aquel incrédulo no tiene trato. Aquel desobediente tampoco. Dios espera una fidelidad de cada uno. Si le amamos, guardamos su palabra. Que el Señor les bendiga en gran manera. La honra y la gloria son de nuestro Señor Jesucristo.